Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo, ¿qué voy a decir yo? Os traigo un vídeo interesantísimo, pero esta vez sí, porque os voy a hablar de la antigua Grecia. ¿A quién no le interesa la antigua Grecia? Esos dioses griegos, esa cuna de nuestra civilización. Bueno, pues os voy a hablar de la civilización griega que luego será absorbida por la civilización romana, que ya veremos en episodios posteriores. Vamos a ver, en primer lugar vamos a situarla geográficamente, donde encontramos la antigua Grecia, porque es un pelín más grande de lo que es la actual Grecia. Mirad, antiguamente Grecia, la Grecia que estamos viendo, la Grecia clásica, la podemos dividir, la podemos encontrar en tres zonas distintas, y todas en torno al mar Egeo, porque como voy a explicar ahora, el mar Egeo para los griegos era básico, era prácticamente su fuente de vida, y no solo porque pescaban. Bueno, mira, en primer lugar tenemos que hablar de que estaba la base de la cultura griega está establecida en la península balcánica, ¿de acuerdo? Es decir, aquí os voy a poner un mapa, en el sur de Europa, en la península que se conoce como la península balcánica, que luego a su vez se puede descomponer en la península del Peloponeso. Luego también tenemos que hablar de pequeñas islas que están repartidas por el mar Egeo, y luego también hay que hablar de lo que es el Asia Menor. Allí en el Asia Menor, en la Grecia asiática, pues tenemos en la actual Turquía, en la península de Anatolia, pues tenemos también algunas otras ciudades griegas. Vamos a ver, ¿cuáles son las características principales que tiene esta civilización griega? En primer lugar, estamos hablando que es un sistema, es una zona muy montañosa, ¿vale? Esta zona muy montañosa provocó que no pudieran cultivar lo que a ellos les hubiera gustado cultivar, por lo tanto llegó un momento en que tuvieron que salir de Grecia buscando otros lugares para conseguir el alimento que necesitaban. Por lo tanto, por eso digo que es una cultura que está muy enfocada al mar, porque el mar para ellos fue fuente de vida, no por solo el pescado, como he dicho, sino porque gracias al mar pudieron navegar y llegar a otros lugares donde comerciar y también donde establecerse, como veremos en la época arcaica, donde establecer colonias para explotar los recursos naturales de aquella zona y traerlos a la base a Grecia, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, la agricultura era insuficiente, por lo tanto se desarrolló un comercio. Al mismo tiempo, tenemos que hablar de que este aislamiento, ¿qué provocó? Pues este aislamiento provocó que nunca hubiera un Estado griego unitario, es decir, nunca podemos hablar de Grecia como una entidad política donde tenga un emperador, donde hay un solo rey. No, como sí podemos hablar de los romanos. No, la Grecia antigua se caracteriza porque esa fragmentación política llevó a que cada ciudad fuera totalmente independiente. De hecho, se habla de que son ciudades-estado, cada una con sus leyes, cada una con sus normas, y ellos mismos las autodefinían como en el nombre de polis. Por lo tanto, ¿qué es una polis? Pues es una ciudad-estado donde es totalmente autónoma y son muy celosas de su libertad, de su independencia, ¿de acuerdo? Incluso hubo guerras entre ellos. Pero hay una cosa que los griegos tienen en común, y es que pertenecen o sienten la pertenencia a una misma comunidad, que ellos denominan la Hélade, es decir, ellos son ciudades independientes, pero pertenecen a un todo en conjunto que pues son los griegos, lo que es la Hélade. Compartían una religión, compartían una lengua, compartían unas costumbres y compartían una defensa del territorio. Es decir, venían los persas, nos juntamos y atacamos a los persas, pero se van los persas, nos peleamos entre nosotras, ¿de acuerdo? Es decir, son ciudades-estado independientes, pero que pertenecen a una misma comunidad que ellos denominan como la Hélade. Vamos a ver cuál es la evolución política de la antigua Grecia. Mira, la podemos dividir en 5 etapas, siendo las 3 últimas, la época arcaica, la época clásica y la época helenística, la más importante, y tenemos 2 que son la época minoica y micénica, y luego la época oscura que son menos importantes. Vamos a empezar por la civilización minoica. Vamos a ver, mirad, al principio la civilización griega se concentró en la isla de Creta. Bueno, voy a situarla por aquí, en la isla de Creta. Y allí surgió una civilización conocida como la civilización cretense-minoica, que ya tenía las principales características que hemos visto, que he explicado anteriormente, es decir, una debilidad agrícola que le hizo comerciar con otros pueblos, como por ejemplo comerció con Egipto. Y de hecho de Egipto se trajo una escritura jeroglífica que ellos adoptaron. Bueno, la ciudad más importante de esta civilización cretense o minoica estaba en la ciudad de Knossos, donde el palacio de Knossos era el centro de la vida pública y la vida política de esta peculiar isla, que tenía una característica, que al ser una isla, pues no necesitaba tener la ciudad amurallada, cosa rarísima en esta época. Estamos hablando en torno al 2000 a.C. aproximadamente, ¿de acuerdo? Bueno, al mismo tiempo la ciudad de Knossos y en concreto la cultura minoica también dominaba a la isla cercana de Tera, que es la actual Santorini. Bueno, pues en esta isla
se produjo una erupción volcánica que acabó, primero hundió parte de la isla de Tera, que si queréis visitar Santorini, pues ahí podéis ver parte de lo que se quedó por la erupción volcánica, de acuerdo con la caldera que se quedó, y también, mira, aparte de llevarse para adelante a la mitad de la isla de Tera, acabó o perjudicó mucho a la isla de Creta. De hecho, la dejó en una manifiesta decadencia que fue aprovechada en el pueblo 1500 por una civilización que os voy a explicar ahora, que fue la civilización micénica, que empezó a dominar toda esta zona. ¿Quiénes son los micénicos? Mirad, los micénicos son parte, mira, en el año 1500 los aqueos, que eran pueblos que venían del norte, del centro de Europa, pues se introdujeron en la península balcánica. Bueno, en la península balcánica pues empezaron a fundar ciudades, entre ellas la ciudad de Micenas, ¿vale? Que se convirtió en la capital para ellos. Bueno, pues estos micénicos o estos aqueos, primero se llamaban aqueos y luego ya micénicos a partir de fundar una ciudad de Micenas. Bueno, pues era un pueblo guerrero, ¿vale? Le gustaba dar cañas y tenían armas de bronce, ¿vale? Y tenían carros de combate, por lo tanto no les costó demasiado trabajo controlar a esta zona del sur de la península balcánica y de la isla de Creta. Creta, que ya como os he explicado, estaba en decadencia debido a la explosión del volcán de la isla de Tera, ¿de acuerdo? Bien. Que sepáis que Micenas, o una de las cosas que más se conoce de Micenas, es que el Micenas participó dentro de la guerra de Troya, ¿de acuerdo? Melenao era el rey de Troya, que bueno, no he explicado la historia de la guerra de Troya, pero bueno, ya sabéis que Melenao estaba casado con Helena de Troya, que se supone que Helena de Troya era la mujer más bella del mundo. París, que era el príncipe troyano, que es una ciudad que está en el Asia Menor, bueno, pues París, el príncipe troyano, pues se enamoró perdidamente de Helena, parece que Helena también se enamoró de él, se la llevó a Troya y se lió la guerra de Troya, ¿de acuerdo? Vale, bueno, posteriormente, hacia el año 1200, otro pueblo del norte, como habían los aqueos, era un pueblo del norte, bueno, pues otro pueblo del norte llegó que eran los dorios. Mirad, los dorios tenían una característica, y es que tenían espadas de hierro, conocían el uso del hierro, cosa que los aqueos no conocían, por lo tanto, no les costó excesivo trabajo conquistar a los aqueos y con ellos toda la zona de la Grecia que conocemos, sobre todo la Grecia continental. Bien, ¿qué ocurrió? ¿O qué pasa? Que de esto no se conoce mucho. Es decir, de hecho, se sabe que llegan los dorios y conquistan esta zona, expulsan a los aqueos, a los micénicos, y esta época se va a conocer como la época oscura, que va en torno entre el año 1200 a.C. y el año 700 a.C., donde hay muy pocos restos materiales de lo que realmente está pasando allí. Por eso, esta etapa se conoce como la época oscura. Vamos ya a empezar con las épocas más interesantes, y en este caso vamos a hablar de la época arcaica, que se va a caracterizar por las colonizaciones. Mirad, vamos a ver. En esta época, en la época arcaica, a partir del año 700 a.C., pues poco a poco la población en las polis fue creciendo, en estas polis que os he dicho que son ciudades-estado, y cada vez había más población. ¿Qué ocurre? Pues que si os estoy diciendo todo el rato, os estoy explicando que allí la agricultura era deficiente, pues ahora que aumenta mucho la población, se puso muy de manifiesto, se puso totalmente de manifiesto que no había recursos suficientes para los campesinos que en muchos casos se endeudaron y cayeron en la esclavitud. Por lo tanto, al ver esta situación, otros campesinos que hicieron, pues emigraron, se fueron. Entonces, las polis principales lo que hicieron fue, para no quedarse sin habitantes, establecer un programa, ellos establecieron un programa, un Erasmus Plus, ellos establecieron un programa para colonizar otros territorios en nombre de la propia polis, es decir, crearon expediciones para lanzar barcos por el Mediterráneo y conquistar otras zonas que tuvieran fácil acceso, que tuvieran buenas condiciones para cultivar y establecer allí lo que se denomina una colonia. Una colonia es una zona que está controlada por esa polis, que extrae materias primas, recursos y los manda a la metrópoli, que es como se denomina a la ciudad, en este caso a la polis, a la ciudad-estado que tiene esa colonia. Por lo tanto, la colonia es el lugar que se funda, es el lugar que se conquista, y luego tenemos la metrópoli, que es la base, que es la polis, que es como se conoce en el argot imperialista, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto se hizo y las colonias se extendieron por gran parte del Mediterráneo. Al mismo tiempo también comerciaban con otras ciudades que allí se encontraban, y con otras civilizaciones y con otras culturas, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay un pueblo con el cual van a rivalizar por este comercio y este control del Mediterráneo. Y en este caso voy a hablar de los fenicios. Los fenicios
vamos a ver el mapa, va a caer por aquí. Es un pueblo, es una cultura muy parecida a la cultura griega, de hecho estaba organizado de una forma igual, no había un único poder fenicio, sino que también estaban organizados en ciudades-estado, donde destacan, por ejemplo, Sidón, Tiro, Biblos, ¿vale? Que están situados en la zona de entre Mesopotamia y Egipto, ¿de acuerdo? Bueno, pues son un pueblo marinero, son expertos navegantes también, que hicieron, pues parecido a lo que hicieron los griegos, extenderse por el Mediterráneo debido a que allí tampoco tenían unas condiciones óptimas para la vida, ¿de acuerdo? Bueno, pues se extendieron por el Mediterráneo y una característica fundamental es que algunas de las colonias que ellos fundaron llegaron a ser mucho más importantes que la propia metrópoli. El caso de Cartago, ¿de acuerdo? Cartago, llegó un momento, Cartago, el actual Túnez, pues llegó a crecer tantísimo que se hizo un imperio. Es decir, se hizo un imperio y se hizo una de las grandes civilizaciones. De hecho, ya sabéis que los romanos tuvieron mucho taco. Y qué deciros de la antigua Car-Hadas, que luego será la futura Cartago Nova, en la cual me hallo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos avanzando, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa, antes de acabar con los fenicios, qué otra cosa quiero destacar de los fenicios? Que gracias a los fenicios tenemos el alfabeto, porque en torno al año 1200 a.C., en la ciudad de Biblos, apareció el primer alfabeto que se conoce, es decir, un alfabeto donde ya no se representaban ideas, sino que se representaban sonidos, y se construían palabras gracias a esos sonidos. Que sepáis que este primer alfabeto fenicio constaba de 22 letras, y no tenía vocales, solo eran consonantes. Luego ya los griegos adaptaron este alfabeto fenicio y le pusieron vocales, luego los romanos siguieron evolucionando hasta hoy, ¿de acuerdo? Hasta la actual. Tras la época arcaica, que acabó aproximadamente en el año 550 a.C., nos encontramos con la época clásica, que va entre el año 550 a.C. y el año 338 a.C., que ya veremos lo que pasa allí más adelante. Bueno, la época clásica, mirad, como su nombre indica, es la época clásica, es la época de máximo esplendor de lo que es la cultura de la antigua Grecia. Y aquí es donde dos ciudades se convierten en las más importantes de todas y que son las que todos, supongo, espero, y si no, ya a partir de este momento lo vais a conocer, que son las dos ciudades más famosas de la antigua Grecia. Por un lado tenemos que hablar de Atenas y por otro lado tenemos que hablar de Esparta. Vamos a ver, son las dos ciudades que van a ejercer mayor influencia y son ciudades que en un momento dado se van a juntar para luchar contra los persas, pero en otro momento, por desgracia, se van a pelear entre ellas y eso va a significar prácticamente el fin de la antigua Grecia. Además, que sepáis que tienen dos regímenes políticos totalmente opuestos, como vamos a ver ahora. Vamos a empezar por Atenas. Vamos. Atenas ha pasado a la historia como ser la ciudad en la que se inventó la democracia, la que se puso en práctica por primera vez un sistema democrático, con sus virtudes, con sus defectos, como vamos a ver ahora, pero bueno, fue una primera participación de una forma democrática. Mira, antiguamente, hasta principios del siglo VI a.C., pues la ciudad de Atenas estaba dirigida por lo que son la oligarquía. Para que nos hagamos una idea, pues son como si fueran los nobles, los poderosos, los que tienen la pasta, ¿de acuerdo? Bueno, pues ellos ejercían un gobierno prácticamente absoluto, es decir, ellos controlaban la situación. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en el que hubo la agricultura, como ya sabéis, no era suficiente, las colonias que tenían tampoco eran suficientes y se produjeron una serie de unas revueltas campesinas pidiendo pues, mayor libertad, pidiendo mejoras. Y ahí fue donde se produjo la reforma de Solón. Solón, a principios del siglo VI, antes de Cristo, pues lo que hizo fue realizar una reforma donde se limitó el poder de esa aristocracia y donde se estableció un gobierno comandado por los tiranos. Y diréis, pues si los tiranos suenan mal. Bueno, pero es que en esa época los tiranos no eran tan tiranos como ahora, sino que gobernaban de una forma absoluta, pero pensando en el bien del pueblo, ¿vale? Le habían quitado el poder a la aristocracia, lo habían cogido los tiranos y gobernaban por el bien del pueblo, ¿de acuerdo? Bien. Cuando ya estamos avanzando el siglo, se produce otra nueva reforma y fue la reforma de Clístenes. ¿Qué ocurrió? La reforma de Clístenes lo que intentó fue aunar todos los intereses. Por un lado tenemos a la vieja aristocracia, por otro lado tenemos a los tiranos y por otro lado tenemos al pueblo. ¿Qué hizo? Pues dijo, vamos a hacer una cosa, nos metemos a todos en el mismo saco, a prácticamente todo el pueblo le otorgamos la ciudadanía, entonces ellos tienen los mismos derechos que los demás, ¿de acuerdo? Los mismos derechos que los tiranos y que los aristócratas, pero tienen que participar del ejército, tienen que pagar impuestos y pueden participar en la vida política, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se inventó lo que es la democracia. Una democracia muy restringida. ¿Por qué? Porque los metecos o extranjeros no podían votar, las mujeres tampoco podían votar y evidentemente pues, los esclavos tampoco podían votar, ¿de acuerdo? Vale, bien, vamos a ver entonces, ¿qué ocurre?
Que ellos lo que hacen es, primero, crean una cosa que se llama el ostracismo, y es que aquella persona que fuera muy famosa, pues lo que hacían era la echaban de la ciudad porque una persona muy famosa, muy conocida o muy adinerada podía caer en la tentación de convertirse en un tirano, por tanto la expulsaban, es decir, expulsaban a los famosos de Atenas, ¿de acuerdo? Vale, y luego se crearon una serie de instituciones para establecer esa democracia, una democracia que era directa. ¿Por qué establece una democracia directa? Porque todos todos pueden mandar, pero es que todos ejercen su derecho a voto, todos aquellos que os he dicho que puedan votar. Por ejemplo, la organización más importante de todas era la asamblea o eclesia, sí, eclesía, ¿de acuerdo? Vale, esta asociación, esta asamblea, lo que hacía estaba representada por todos aquellos ciudadanos atenienses que tuvieran derecho a voto y que quisieran acudir. ¿Qué se hacía ahí? Se votaban las leyes, se declaraban la guerra, por ejemplo, también se nombraban los magistrados. Entonces era que, como si dijéramos, el órgano más importante de todos, porque ellos a mano alzada, pues elegían o tomaban las decisiones. Repito, participaban todos aquellos ciudadanos que quisieran y que, pues evidentemente, cumplieran con los requisitos, pues, de ser varón, de ser mayor de edad y pues de no ser esclavo o extranjero, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Consejo de los 500, también conocido con el nombre de Bulé. ¿Quiénes son estos? Pues son los 500 que preparan las leyes. ¿Y ellos sabéis de dónde son elegidos? Son elegidos dentro de esa asamblea y son elegidos por sorteo, ¿vale? Por lo tanto, se elegía por sorteo y los 500 que fueron los encargados de elaborar las leyes, pues elaboraban las leyes y luego se las presentaban a la asamblea. Luego tenemos que hablar de los tribunales, que son los que imparten justicia. Están formados o bien por 201 miembros o bien por 501 miembros si el asunto era de mucha cantidad de dinero, ¿vale? ¿Y quiénes formaban estos tribunales? Sorteo. Otro sorteo, bueno, no le gustaban estos euromillones, no le gustaban los sorteos. Por lo tanto, tanto el Consejo de los 500 como estos tribunales estaban formados por sorteo. Y luego tenemos que hablar de los magistrados, que son los que se encargan de ejecutar estas decisiones que han tomado los diferentes organismos que os acabo de explicar y que son elegidos por la asamblea y tienen el cargo durante un año. Tenemos que hablar de 10 estrategas, que son los encargados de dirigir lo que es el estamento militar. Luego tenemos que hablar de 9 arcontes, que son los que se dedican de la política, para ejercer la fuerza de la política de los tribunales. Y luego tenemos que hablar también de los tesoreros, que son los que se encargan, pues, de contar el dinerico del bueno, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. En esta época y en la época de Pericles es donde se llegó a tener el máximo apogeo de la época clásica en Atenas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. ¿Qué ocurrió con la ciudad de Esparta? La ciudad de Esparta era una ciudad totalmente distinta, una ciudad donde primero, ellos no intentaban fundar colonias para tener una mejor agricultura, sino que ellos se limitaron, ¿o qué hicieron? Pues ellos eran mucho más guerreros, los espartanos eran mucho más guerreros y conquistaron ciudades vecinas, incluso de propios griegos, pues los conquistaron mediante las armas, ¿vale? Entonces, ¿cómo conquistaron? ¿Por qué era una ciudad guerrera? Porque toda la población se dedicaba a ser soldados, es decir, todos eran soldados. La población espartana, prácticamente en su inmensa mayoría, eran soldados, ¿de acuerdo? Desde bien pequeños los mandaban a las academias militares, tanto mujeres como hombres. Las mujeres las formaban para ser buenas madres y buenas mujeres de soldados, y los chicos, desde bien pequeños, 5, 6, 7 años, los mandaban a unas academias militares a aprender a ser soldados. Ahora bien, entonces, ¿quién se encargaba de conseguir alimentos, de la artesanía? Los hilotas, que se llamaban. Los hilotas, que no idiotas, los hilotas eran prácticamente esclavos que habían conseguido, cuando habían tomado otras ciudades que os he dicho vecinas, bueno, pues a la gente que capturaban la convertían la llamaban hilotas y la convertían en semiesclavos, y eran los que trabajaban para ellos y conseguían, pues, todo lo que eran las materias o todos los productos que ellos necesitaban. Y los espartanos eran tontos, ¿de acuerdo? ¿Cómo organizaban el poder? Mira, tenían un lío en cuanto al poder tremendo. ¿Por qué? Porque tenían, por una parte, monarquía, por una parte, controlada de la aristocracia, por otra parte, una especie de democracia, ¿de acuerdo? Mirad, ellos tenían 2 reyes, la figura de 2 reyes, que se llegaba a ser rey con carácter hereditario, ¿de acuerdo? Y se encargaban de las decisiones militares. Ellos eran los que se encargaban de tomar las decisiones militares y la religión, ¿de acuerdo? Vale, entonces, por un lado tenemos eso que es una monarquía. Luego tenemos que hablar de la gerusía. ¿La gerusía quiénes son? La gerusía es un consejo que está formado por 28 ancianos, que son
elegidos por supuestamente el pueblo, que son los que se van a encargar de hacer las leyes. Se supone que eran los más sabios, porque ya sabéis que los ancianos son los más sabios. Luego tenemos una asamblea que está integrada por todos aquellos ciudadanos que tienen más de 30 años. Tienen que ser ciudadanos que no sean esclavos y que sean varones. Entonces, esto es la parte como supuestamente democrática. No tenía ninguna función más allá de aprobar o no aprobar las leyes que le presentaba la Jerusía. Por lo tanto, la Jerusía, que son los 28 ancianos elegidos por esta asamblea, son los que hacen las leyes. La asamblea son las que pues votan si las leyes se ponen en marcha o no, y luego tenemos son los 5 éforos, que son los que realmente pues se van a encargar de pues, presidir los tribunales, de controlar realmente el día a día de la vida de los espartanos. Bueno, pues si os dais cuenta son visiones totalmente opuestas de cómo organizar un territorio. Bueno, el siglo V a.C. no estuvo exento de guerras, ¿de acuerdo? Y hay dos guerras que quiero que conozcamos. Por un lado tenemos las guerras médicas y por otro lado tenemos la guerra del Peloponeso. Vamos a empezar con las guerras médicas. Las guerras médicas no penséis que son guerras producidas entre médicos, que se pelean los médicos de la seguridad social contra los médicos de la privada. No, no es eso. Sino que los medos era como se conocían antiguamente a los persas. Por lo tanto, como esto fue una invasión que hicieron los persas sobre Grecia, por eso se conoce como las guerras médicas. Mirad, Darío I, que era el Shah de Persia, el emperador persa, pues empezó a extender su territorio por todo Asia hasta que llegó a la zona del Asia Menor, que era donde estaban las ciudades griegas de esa zona. Bueno, pues allí empezó a invadirlas, estas ciudades griegas se levantaron contra él y fueron derrotadas con la ayuda de Atenas. Las ayudó, pero fueron derrotadas. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Los griegos, en general, ante el temor de que fueran invadidos por Darío I, hicieron una gran coalición. Se juntaron Esparta y Atenas para luchar contra los griegos, contra los persas, perdón. Y ya sabéis que en esta batalla, por ejemplo, esta guerra destaca la batalla de Maratón, donde los griegos consiguieron frenar el avance de los persas. No contestó con esto, el sucesor de Darío I fue Jerjes II, que siguió con la intención de vencer a los griegos, y de nuevo se produjo la invasión. Por ejemplo, de esta guerra destaca la famosa batalla de las Termópilas, donde los 300 espartanos defendieron el territorio estoicamente hasta que al final fueron derrotados, pero definitivamente en la batalla de Salamina los persas son derrotados por los griegos y son definitivamente expulsados. ¿Qué ocurre? Que no supieron administrar bien el triunfo y se generó una disputa, sobre todo por la defensa de quién iba a defender a los griegos, a la Hélade, si volvía a producirse una invasión. Entonces se produjo una disputa entre los atenienses y los espartanos por ver quién cogía la hegemonía de Grecia. Y de hecho se formaron dos alianzas. Por un lado se generó la Liga de Delos, donde Atenas era la principal polis-estado de esta unión, este pacto entre diferentes polis, y luego tenemos lo que era la Liga del Peloponeso, que estaba comandada por Esparta. Bueno, pues al final entre ellas se enfrentan entre los años 431 y 404 a.C. Es decir, hay una guerra civil dentro de la propia Grecia. Que sepáis que la guerra la ganó Esparta, entre comillas. Pues la ganó Esparta porque al final realmente Esparta sigue siendo Esparta, Atenas sigue siendo Atenas. Esparta se supone que se convirtió en la ciudad más importante de todo el Peloponeso, de toda la Hélade, pero se debilitaron mucho, se debilitaron hasta tal punto que fueron conquistadas de una forma muy fácil, como vamos a ver ahora, por Filipo II. Filipo II, pues lo que hizo era el rey de Macedonia, y empezó, y aprovechando esta debilidad de las polis griegas, amplió su territorio, ¿de acuerdo? Amplió su territorio de tal forma que conquistó sin mucho problema Grecia, y decidió expandir sus dominios por los grandes rivales que tenía en la época, que eran los persas. Lo que pasa es que antes de iniciar esta lucha, pues falleció, y le sucedió su hijo Alejandro. Alejandro, que será conocido con el nombre de Alejandro Magno, porque consiguió, con unas tropas inferiores, simplemente apoyándose en los griegos y en los macedónicos, pero creando un ejército impresionante, súper disciplinado y súper poderoso, con pocas tropas, pero muy poderoso, que eran las conocidas como las falanges macedónicas, consiguió acabar con el gobierno, con el poder de Darío III, y
conquistar el imperio persa y hacer que los macedónicos pues tuvieran una grandísima extensión de terreno. ¿Qué ocurrió? Que Alejandro Magno, ya conocido como Alejandro Magno debido a estas hazañas, pues falleció y su territorio fue dividido entre sus generales, ya que a partir de aquí nacieron los reinos helenísticos y el inicio del declive de tanto de la cultura de la civilización griega como de los propios macedónicos. ¿Por qué? Porque ese territorio estaba dividido en tres. Antígono se quedó como rey de Macedonia y de Grecia, Seleuco se quedó como rey de Mesopotamia y Ptolomeo, iniciando la dinastía ptolomeica, se quedó como jefe, como dueño del antiguo Egipto. Pero bueno, que sepáis que a partir de este momento pues se va a iniciar ya lo que es la expansión romana y la definitiva caída de los griegos a manos de los romanos. Bueno, por último vamos a ver la economía y la sociedad de la antigua Grecia. Vamos a ver en cuanto a la economía, ya sabéis, porque se dedicaban a la agricultura, como he dicho anteriormente, a la artesanía, evidentemente, y muy importante para los griegos antiguos era el comercio, ¿de acuerdo? Así que de esto no vamos a hablar mucho más. Vamos a ver la sociedad. La sociedad la podemos dividir en 4 bloques. En primer lugar tenemos a la aristocracia, que eran pues, los grandes poseedores de las tierras, realmente no, que son los que tienen más dinero y los que pues, viven de ese trabajo que realizan otros campesinos para ellos y son los que tienen, a los que en un momento dado tuvieron las funciones políticas, aunque luego al final ya sabéis que las fueron perdiendo. Luego tenemos a las personas libres. Bueno, las personas libres, ¿quiénes son? Pues la inmensa mayoría de la población, pues que se dedican pues bien a la agricultura, a la ganadería, al comercio, a la artesanía, ¿de acuerdo? Son personas libres que poco a poco fueron gozando de más derechos, sobre todo en Atenas, donde la sociedad poco a poco se fue evolucionando hacia la democracia y bueno, pues ya sabéis que en momentos de guerra tenían que formar, se convertían en los hoplitas. ¿Quiénes eran los hoplitas? Eran los propios habitantes de estos ciudadanos libres de la ciudad que sí que tenían una responsabilidad política y también tenían una responsabilidad militar, es decir, tenían que ayudar a defender la ciudad pagándose ellos su propia armadura, su propia espada o lo que quisieran llevar, ¿vale? A cambio de esto, ¿qué recibían? Pues a cambio de esto podían tener el derecho de participar en la vida pública del país y también podían tener el derecho a tener la propiedad privada, podían tener casas y podían tener sus propias tierras, ¿de acuerdo? Luego tenemos que hablar de los metecos o extranjeros. ¿Quiénes son? Pues como su nombre indica, son los extranjeros. Mirad, eran bien recibidos, pero no tenían los mismos derechos que tenían los ciudadanos los ciudadanos atenienses. En este caso, tenían que pagar un impuesto por ser extranjeros y no podían participar públicamente no podían participar públicamente en las decisiones de la ciudad. Luego tenemos que hablar de los libertos. ¿Quiénes son los libertos? Pues los libertos son los esclavos que por algún motivo han conseguido la libertad. Y por último tenemos que hablar de los esclavos, que ya sabéis que los esclavos pues, han llegado a ser esclavos por deudas, han llegado a ser esclavos porque son capturados en alguna guerra, son prisioneros de guerra o porque han nacido hijos de esclavos y estos pues no tienen derechos y no pueden participar en la vida pública y pertenecen al señor o al dueño que los tenga. Y ya sabéis que pueden ser moneda de cambio, pueden ser comprados, pueden ser vendidos y pues nada, se dedicaban a trabajar en aquellas actividades, sobre todo en el campo, que decidieran sus propios señores. ¿Cuál es el papel de la mujer en la antigua Grecia? Mira, en la antigua Grecia la mujer ya ha perdido todos los derechos que tenía en el antiguo Egipto y es una sociedad patriarcal donde la mujer está totalmente sumida bajo el control del hombre. De hecho, la mujer se dedica a las labores domésticas y tiene que encargarse de ellas y de los hijos, ¿de acuerdo? No puede ni tener actividad pública, ni puede ser educada, ni puede hacer nada. Simplemente está sometida totalmente al esposo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, sí que es verdad que en Esparta tuvieron un poco más de libertad las mujeres, pero tampoco es que fuera una libertad asombrosa, no podían tener tierra, no podían heredar, es decir, era una sociedad total, absolutamente patriarcal, donde la mujer está sometida. Por último, hablar de la educación. La educación en esta época es deficitaria, no había escuelas públicas, solo podían acceder a la escuela aquellos que de una forma porque querían los padres, sobre todo de los adinerados, de los aristócratas, pues los enviaban a las casas de profesores que les intentaban enseñar pues ciertos valores y ciertas cosas, pero no penséis que había una educación pública como la que vosotros tenéis ahora. Y por último, quiero destacar la función en Atenas. Mirad, en Atenas los niños vivían con sus padres hasta los 6-7 años aproximadamente, donde a partir de ese momento se iban a las academias militares, donde allí eran formados y les enseñaban, les educaban, pero sobre todo les educaban por valores ciudadanos, valores sociales, pero sobre todo en el arte de la guerra, ¿de acuerdo? Y sobre todo aspectos muy deportivos, hacían mucho deporte y les enseñaban a luchar. Ya sabéis que la civilización, lo que es la ciudad de Esparta, eran todos soldados. Y por último tenemos que hablar de la mujer. Mirad, la mujer en Esparta, ya sabéis que está un poco más valorada, pero ¿sabéis por qué?
porque era la madre del soldado, era la madre del futuro soldado, porque todos eran soldados, entonces era la madre del futuro soldado. Por lo tanto, también iban a una especie de escuelas, lo que pasa es que allí ellos no aprendían el oficio militar, sino que aprendían valores como música, gimnasia y hacían bastante deporte, ¿de acuerdo? Nada, chicos, espero que os haya gustado, espero que os sirva. Se me ha hecho un poco largo el vídeo, se me ha ido un poco de las manos, pero bueno, ya sabéis que esto es muy interesantísimo y vais a aprender muchísimo con los vídeos de Sergio. Nos vemos.